algún lugar de la Vía Láctea suena Hay que conocernos, el podcast terrícola de entrevistas y perfiles, en el que algunas de las voces más interesantes de la humanidad y del planeta Tierra transmiten su conocimiento, motivaciones, visión del mundo y aspiraciones, que llegan a todo el universo a través del Internet. Hay que conocernos comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida a ti que me escuchas desde algún lugar, ciudad, estado, país, continente, planeta, sistema, galaxia o rincón del universo. En este primer capítulo de Hay que conocernos me acompaña Octavio Islas. Octavio, ¿qué tal te encuentras hoy? Encantado de estar con ustedes, un privilegio. Pues bueno, Muchas gracias. Pues nada, Octavio, un gusto tenerte aquí, la verdad. Estoy muy emocionado. Y antes de irnos de lleno a la entrevista, vamos a hacer una pequeña semblanza del invitado, que pequeña porque la verdad no terminamos. La pura semblanza sería medio podcast, pero bueno, José Octavio Islas Carmona, nacido en México el año de 1960, es licenciado en Sociología, maestro en Administración de Tecnologías de la Información y doctor en Ciencias Sociales. Y entre las tantas cosas que ha hecho, pues ha fundado la revista científica Razón y Palabra, es director en la Maestría de Comunicación y Cultura de la FACSO, Universidad Central de Ecuador. Así es. Ahí lo tienen, una pequeña parte del invitado. Y bueno, como alguno han de saber, Octavio es un divulgador de la tecnología y el ciberespacio en Iberoamérica. Y hoy vamos a hablar un poco de su trayectoria, de sus motivaciones y el futuro que ve para estos temas. Y bueno, Octavio, mi primera pregunta sería: ¿qué te motivó a divulgar sobre tecnología y ciberespacio? Pues fíjate que tuve una excelente generación de estudiantes en el TEC de Monterrey, allá por 1993-94. Yo no sabía lo que era Internet y Carlos de la Guardia, Jaime Limón y Fernando Gutiérrez, brillantísimos, me enseñaron lo que era Internet. Apenas la web en 1989 la introdujo Tim Berners-Lee el 12 de marzo de 1989, y ya para 1994-95 pues ya tenía un desarrollo más o menos incipiente todavía, pero se comenzaba a hablar de Internet. Por cierto, antes de que Raúl Trejo de Labra publicara su libro famoso sobre la alfombra mágica, nosotros habíamos publicado un texto sobre Internet precisamente en una de las revistas de Televisa, una revista bonita que se llama Origina, o se llamaba Origina, si no me equivoco. Y bueno, Raúl publica ese libro. Y yo lo que comento con ese grupo es, bueno, no vamos a conformarnos con seguir publicando, vamos a hacer algo importante, ¿no? ¿Creen que podamos hacer algún sitio en Internet? Y bueno, comenzamos a madurar todo. Y fíjate que en el mismo año, allá por 96, hicimos el sitio web de la Presidencia de México después de un año de negociaciones con esa gente en el área de comunicación social de la Presidencia. Había de todo menos comunicólogos, había veterinarios, contadores. Entonces, pues en el ciberespacio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que publicaba el sitio web Ya Basta, el profesor Justin Paulson, estaba haciendo pedazos al gobierno de México. Y nos tomó casi, te digo, por lo menos un año estar convenciendo a la gente de comunicación social de la Presidencia que era importante tener un sitio en Internet. Y bueno, ya finalmente lo hicimos, a pesar de la burocracia y gente muy incompetente, muy mañosa allá en la Presidencia, y formamos el sistema de Internet de la Presidencia con alumnos del TEC de Monterrey, Campus Estado de México.
Kenji Sato, por ejemplo, fue uno de los primeros directivos que recomendamos y nosotros formamos para que trabajaran ahí. Luego nos seguimos con otros sitios, hicimos 2 veces el de Pemex, el de la Cámara de Diputados, el del Senado de la República, entre otros. Tuvimos una etapa muy importante, me parece. Creíamos que Internet era un acelerador histórico y que los gobiernos podían ser muchísimo más eficientes si en un momento dado contaban con tecnología de punta. Pero la conclusión finalmente a la que llegamos fue decepcionante. Tú puedes presentar la mejor tecnología posible y la burocracia más corrupta, más incompetente, se va a imponer, desafortunadamente. Y eso es lo que en un momento dado ocurrió. Gente que en un momento dado empezó a hacer cosas con nosotros le fue mejor porque no apostaron por el gobierno, apostaron para volverse ricos, formaron sus empresas, vivieron el boom de Internet y no les fue nada mal. Yo no me arrepiento, yo pienso que lo que nosotros intentamos hacer fue generoso, fue importante, nos generó muchísimas envidias en la academia, muy en particular en la academia. Nuestros peores enemigos estaban dentro, ¿no? Entonces empezaron a cuestionar lo que hacíamos y una serie de tonterías, ¿no? Juego muy sucio, muy perverso. Nosotros no solamente nos dedicamos a hacer esos sitios, además publicamos mucho. Y eso está ahí, finalmente, y es inobjetable, ¿no? Buena parte de las personas que nos cuestionaron, yo a través de las citaciones en Google Scholar y demás cuestiones, y gente que son o eméritos o SNI 3, pues no tienen el nivel de citaciones que nosotros tenemos, ¿no? Pero pues utilizaron todos los vínculos, todas las trampas, etcétera, para convertirse en capos de la comunicación en México. Y nosotros representábamos un peligro, representábamos el futuro. No veíamos a América Latina, veíamos hacia Europa, hacia Estados Unidos. O sea, básicamente todo el sistema de certezas en el cual cómodamente se ha instalado buena parte de la Academia de Comunicación en México y en buena parte de América Latina durante tantas décadas, nosotros lo cuestionábamos. ¿Por qué? No servía ni siquiera para darle empleo a los estudiantes de comunicación, a menos que se volvieran chalanes o achichincles de los grandes capos y gurús de la academia. Pero fuera de eso, tus oportunidades de desarrollo profesional estaban terriblemente limitadas. No se debería hablar de Internet. Y hoy, curiosamente, años después, tú te encuentras con que varios de estos detractores de Internet y de las comunicaciones digitales ahora hablan de ellas. Dicen puras pendejadas, ¿no? Pero ahí están tratando de instalarse porque a pesar de todas las resistencias que opusieron, pues la realidad se empeñó en ponerlos en su lugar, ¿no? Así las cosas. Pues sí, totalmente de acuerdo. Siempre mucho se enfoca hacia Estados Unidos y Europa, ¿no? Y que justamente me parece algo muy curioso, porque es muy raro, sobre todo en temas de tecnología y vaya, internet, porque usualmente el avance y desarrollo se relaciona mucho a estos países, ¿no? Que han sido los europeos, Estados Unidos, porque por toda esta cuestión que existe, ¿no? De los países subdesarrollados. No, y en ese caso hay para que veas, hubo una cosa formidable con México, ¿no? Siempre la geopolítica nos ha jugado mal. Y es la famosa frase de Porfirio Díaz, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Sí y no. Exacto. Porque en el caso concreto de Internet, si bien Tim Berners-Lee introduce la web en 1989, uno de los primeros países que establece un enlace dedicado a Internet es el TEC de Monterrey y es México. Mucho antes que una gran cantidad de países desarrollados. Y eso fue un proyecto de la academia. Muchas veces, y gente de la UNAM, el Alejandro Pisanti, por ejemplo, andan ahí tratando de objetar que el TEC haya sido la primera institución que estableció un enlace dedicado
a Internet. Lo fue, tan es así que la administración de los dominios de México recayó sobre el TEC de Monterrey, una tradición que John Postel observaba, ¿no? La primera institución que en algún país establecía un enlace dedicado les daba la asignación de los dominios y la administración de los dominios MX. Por eso en el TEC recayó la administración de los dominios MX y formó el Network Information Center, que durante muchos años lo administró Oscar Robles de manera magistral, ¿no? Entonces ahí para que veas, perdimos una enorme oportunidad histórica, porque pues no todas las ventajas que representó el haber establecido ese enlace dedicado y haber sido uno de los primeros países que articularon su enlace a Internet, nos representó muchísimas ventajas. Hubo una incomprensión por parte del gobierno, me parece, faltó apoyo. Siempre los planes de desarrollo digital han sido insuficientes, demagógicos, mediocres, las últimas agendas, y bueno, eso explica en un momento dado por qué no hay, a pesar de haber sido uno de los primeros países que estableció su enlace dedicado y tuvo acceso a Internet, pues por qué fue en un momento dado tan pobre, o todavía es tan pobre el desarrollo de Internet. Porque tú puedes decir ahorita, bueno, pues casi depende de la fuente de información que tú tengas. La Sociedad de Internet MX por ahí establece que cerca de 80% de los mexicanos ya tiene acceso a Internet. Sí, pero ¿a qué Internet? A un Internet terriblemente lento y caro e inestable, como es el que ofrece Carlos Slim, ¿no? Y también otras empresas. Los datos que ofrecen el estudio de We Are Social, HotSuite, sobre el desarrollo de las redes sociodigitales, por ahí ofrecen alguna información sobre las velocidades de la banda ancha fija y móvil en distintos países. Y es triste observar que en México se ubica abajo del promedio mundial, con velocidades relativamente similares a algunos países africanos. Pues qué ventaja te representa el tener a Carlos Slim, ¿no? y sus empresas de telecomunicaciones. Pero en Chile, donde el gobierno sí obliga a los proveedores de Internet a que se pongan a trabajar en serio, ahí para que veas, tienes uno de las bandas anchas más rápidas del mundo. Entonces la pregunta es esa, pues ¿qué Telcel, Claro, no ofrecen Internet en Chile? Sí. Mi pregunta es muy lógica, ¿no? Y si pueden ofrecer ese tipo de velocidades en Chile, ¿por qué no lo hacen en México? Tal cual. ¿Por qué el IFT no se preocupa y se ocupa no tanto de hacer política barata, ¿no? Sino de exigir mejores velocidades a los proveedores de Internet en México? Entonces te digo, el problema radica en nosotros. Uh-huh. Y hemos desaprovechado algunas oportunidades desde la misma geopolítica misma en el desarrollo de Internet hasta otras, ¿no? Como debería ser una ventaja y no un problema de gobernabilidad o un desastre tener a uno de los hombres más ricos del mundo en México, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Más que nada, bueno, al menos muchas veces escuché esta promesa de que ya llegará la fibra óptica a más lugares de México y topas con que solo en las ciudades más importantes, sí, cuando ya en otros lugares se está barajando, como el caso de Elon Musk, el internet satelital, ¿no? Uh-huh. Que igual hacen promesas de velocidades en gigabytes y acá todavía tenemos la promesa de los megas, ¿no? De 100 megas para arriba ya es a internet premium, carísimo, y en otros lugares del mundo es como casi el estándar, ¿no? 100 megas mínimo y acá con tus 5 megas ya y pues, aguantar, ¿no? Un dato que hay que tener presente, mi querido Vicente. Arremetió contra los médicos mexicanos López Obrador, señalando que durante la pandemia
pues no se quisieron exponer ni nada y contra la UNAM hizo una serie de comentarios muy duros. Ok, en ese mismo tono, en esa misma lógica, ¿por qué no los hizo contra Slim y contra los proveedores de acceso a Internet que durante la pandemia subieron costos y ralentizaron el servicio? Ello a pesar de que había enormes necesidades educativas porque millones de niños y estudiantes en general se vieron en la necesidad de seguir sus clases en línea, ¿no? No es inmoral haber elevado las tarifas durante la forzada cuarentena. ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué sí Exacto. critica a los médicos de la UNAM? ¿Y por qué guarda silencio? Es que a Carlos Slim, pues, bueno, además de condonarle el tema de la línea 12, el tramo que se cayó en la Ciudad de México fue el construido por una de sus empresas, pues es uno de los grandes constructores del Tren Maya, ¿no? Y hay N cantidad de contratos que a la vieja mafia del poder que sintetizaba Slim se las ha dado este gobierno, ¿no? Entonces, pues es parte del problema que tenemos. Sí. Buena parte de nuestros empresarios y los de las telecomunicaciones, pues reciben amplios beneficios y muy pocas responsabilidades. Sí, justamente como decías en un inicio, ¿no? O sea, el gobierno realmente no tiene interés porque el internet mejore, ¿no? Y menos con estas acciones de condonar tantas cosas, sí es la verdad algo muy, muy ilógico e imperdonable. La verdad, sí, no hay a quién irle, ahora sí, que está muy difícil. Pero justo en este mismo enfoque de México, que como ya lo has expuesto, siempre ha sido un país que ha estado casi desde que inició el internet. Fue esta cercanía justo al internet que tiene México lo que te hizo enfocarte en el país y en Iberoamérica. Pues sí, te digo, fueron las circunstancias, fue haber tenido una virtuosa generación de alumnos que se volvieron mis maestros, que me mostraron lo que era internet. Yo entendí que se trataba de un nuevo medio de comunicación y me di cuenta que en la literatura especializada en comunicología en América Latina no había elementos para poderla estudiar. Por ejemplo, Barbero, al que aman tanto algunos latinoamericanos, por ahí expresaba que las tecnologías de información eran extranjerizantes, eran una de las peores perversidades del imperialismo. Así se expresaba Jesús Martín Barbero, al que hay tantos académicos latinoamericanos que le rinden veneración. Entonces la respuesta no estaba en América Latina. Tuvimos que remitirnos a Marshall McLuhan, ¿quién más? Y descubrir en un momento dado pues un horizonte reflexivo muy amplio en la ecología de los medios, que es una compleja metadisciplina, o sea, no es una escuela de la comunicación como dicen algunos. Hay gente que ha escrito sobre ecología de los medios y ello no los convierte en medio ecologistas. Quien afirma que la ecología de los medios es una corriente, una escuela de comunicación, es que no entendió la ecología de los medios. La ecología de los medios es una compleja metadisciplina, es decir, se vale de varias ciencias para poder explicar su objeto de estudio. Y su objeto de estudio es explicar cómo a través de la historia el hombre ha transformado, cómo la tecnología ha transformado al hombre y a las sociedades a través de la historia. Es lo que estudia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que Internet detona una economía digital y se comienzan a desprender otras innovaciones y otras tecnologías como consecuencia de todo lo que está abriendo Internet. Entonces es un gran río, es como el Amazonas. Hay la metáfora de Jeff Bezos también. Y hay N cantidad de bifurcaciones posibles, ¿no? Que van tomando su propio rumbo, su propio derrotero, ¿no? Y es lo que comienza a ocurrir. Entonces tú tienes en un momento dado una aceleración histórica notable
que va a abrir posibilidades a N cantidad de campos en la educación, en la industria, en nuevas tecnologías emergentes. Y Schwab, el director del Foro Económico Mundial, es sensible al reconocimiento de los efectos de este mundo que ha transformado Internet y comienza a hablar de una cuarta revolución industrial. Pero lo cierto es que paralelamente comienza a impulsarse una quinta, que implica la explotación comercial del espacio. Entonces, esta carrera frenética que tú ves por implantar la primera colonia terrestre en Marte entre Estados Unidos y China, como lo fue en la década de los 60, la carrera espacial por llegar a la Luna primero entre la URSS y Estados Unidos, pues el escenario parece relativamente similar, ¿no? ¿Y qué es lo que están esperando en un momento dado obtener de esta carrera espacial? Nuevos elementos, nuevos materiales. Nadie te dijo que la tabla periódica de los elementos esté determinada y cualquier variante significativa pues, podría ser el detonador de un nuevo tipo de economía posible, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de aprovechar todo lo que sea explotable comercialmente en el espacio, y desde esa perspectiva algunos autores comienzan a hablar de una quinta revolución industrial. Además, dentro del notable desarrollo de la ingeniería genética, el transhumanismo, se desprende la posibilidad de dar vida a lo inorgánico, y desde esa perspectiva podríamos en un momento dado tener extensiones de nosotros, McLuhan, que podrían estar explorando el sistema solar. Entonces, pues fíjate todo lo que en un momento dado aprendí en esta ruta de conocimientos. Si me hubiera quedado en Barbero y en algunos de los furiosos detractores de McLuhan en América Latina, pues me hubiera quedado en la nada, tal cual. En cambio, se abrió un horizonte muy interesante de búsqueda, de reflexión, de posibilidades de intervención en muchísimos sentidos también, porque no nos hemos limitado a especular. Hemos hecho aplicaciones muy importantes, yo creo, en su momento, y seguimos haciendo, que validan, pues para bien o para mal, lo que hemos hecho desde la academia, cómo la hemos vivido nosotros y cómo la hemos tratado de reinventar. Yo no tuve que chuparle nada a nadie para ser reconocido, como buena parte de algunas personas que conozco lo han tenido que hacer. Cargarles los libros a los santones y ser el secretario de alguna de las grandes capas, porque también hay mujeres que son de cuidado en la academia, tipo el Bester Gordillo, pero imagínatelas en la Academia de Comunicación. Ah, sí. Y tienen a sus plebeyos, ¿no? Que realizan las talachas cotidianas. Nosotros no les pedimos permiso a nadie, ocupamos nuestro lugar y ya hemos abierto espacio para una cantidad de personas en un momento dado que han simpatizado con el tipo de trabajo que hemos venido realizando y con las intervenciones que se han hecho. Eso es lo que ocurrió conmigo. Tuve muy buenos maestros en mis alumnos, una generación particularmente notable que me permitió descubrir Internet, que me obligó a saltar a McLuhan, que me obligó a reconocer que la comunicología era terriblemente limitada para lo que ambicionaba, comprender, reconocer la ecología de los medios, entender una panorámica efectivamente estratégica de la comunicología que comprende desde la formación del universo hasta las supercuerdas, en ese sentido tan extenso, y la posibilidad de platicar todo esto a mis alumnos, que hace muy divertida mi experiencia como docente. Yo creo que la he disfrutado mucho, y se me ha hecho pues placentera, ¿no? A final de cuentas. Ese es básicamente mi relato. Pues ahí lo tienen, mi gente.
una gran travesía, ¿no? Desde el Internet hasta ya hablando de la carrera por la Ujú. colonización de Marte, ¿no? Y que todo esto igual tiene mucho que ver con el desarrollo, con la tecnología. Pero entonces, suponiendo que alguien quisiera seguir este camino de adentrarse más y más en la tecnología, eh, además, bueno, de la ecología de los medios, como yo le decía, y la economía digital, ¿hay algunos conceptos clave que sean necesarios conocer para entender un poco más todos estos temas que tú pudieras recomendar a las personas que quieran adentrarse al Internet, a la tecnología, a toda esta carrera de la que nos has estado hablando? Pues mira, yo creo que lo primero es entender que las tecnologías no son dispositivos terriblemente avanzados y complejos, sino desde el alfabeto fonético. Hablamos de una tecnología para poder alcanzar y desarrollar el alfabeto fonético. Fueron indispensables millones de años. Entonces, ahí te van, regreso. Yo creo que lo primero, si nosotros aceptamos en un momento dado que pudo intervenir la información a través de las vibraciones en los intercambios entre energía y materia que detonaron el Big Bang, pues lo primero es revalorar la teoría matemática de la información de Shannon y Weaver, que ha sido tan denostada por ignorantes comunicólogos en América Latina que han dicho cada cosa de ella verdaderamente lamentable. Shannon no solamente acuñó el concepto de inteligencia artificial, no, que te digo que es recuperada la teoría matemática de la información en esta regresión que nos permite plantearnos esa hipótesis, en qué medida pudo haber intervenido la información en los intercambios complejos entre energía y materia que derivaron la formación de las pequeñas partículas y del universo como tal. Entonces estaríamos instalando a la información y a la comunicología en, en la comprensión de los ambientes eh, espaciales y biofísicos y químicos, hasta las células, ¿sí? En esa primera parte. En una segunda parte, pues todo el desarrollo evolutivo, que ese lo ha trabajado muy bien Manuel Martín Serrano, el padre de la teoría de las mediaciones, el maestro de Jesús Martín Barber, precisamente, que no fue su mejor discípulo, por cierto. Y pues a través de la paleontología de la información, ir en toda la ruta evolutiva que te va a permitir llegar al sapiens y la adquisición de las habilidades y facultades expresivas en el sapiens para que después de millones de años pueda en un momento dado eh, establecer la primera gran tecnología, la madre de la invención, que es el alfabeto fonético. Entonces pasarías a una tercera etapa donde entras a lo cultural y lo simbólico, enorme, y es en la que hemos centrado nuestra atención, aunque más bien los comunicólogos nos hemos instalado en la mediología, en los medios de comunicación y desde una perspectiva sociologizante. Y digo sociologizante porque a la sociología básicamente lo que le interesa de la comunicación es los medios de comunicación como vehículos e instrumentos de poder, nada más por eso. Entonces nuestra autonomía efectiva en términos reflexivos es muy pobre si no hacemos a un lado ese enfoque sociologizante. Si lo hacemos a un lado, tienes por descubrir todo el universo digital y nuevamente te reencuentras con las tecnologías desde internet hasta la inteligencia artificial, ¿no? Y todo lo que abre y posibilita la inteligencia artificial, que es la columna vertebral de la quinta revolución industrial en sentido amplio, ¿no? Entonces, pues esa ruta implica una reconstrucción del horizonte reflexivo de la comunicología. Yo creo que se tiene que dar porque con el tipo de habilidades y competencias y conocimientos que tienen los comunicólogos hoy en día para ingresar a las exigencias formales de una cuarta revolución industrial, resultan verdaderamente limitados. Entonces, quizá por necesidad de instinto de supervivencia, algunas de estas locuras sean tomadas en serio y se comience a debatir sobre la necesidad de reconstruir una malla
de comunicación que efectivamente responda a las exigencias, no del gobierno o de la empresa, sino de todo lo que representa como un reto ese imaginario complejo que es la cuarta revolución industrial. Entonces hay que hacer una exaptación, que es una evolución compleja y profunda de la comunicología y del comunicólogo. Todo ello. Ok, pues ahí lo tienen, también otro camino por recorrer en pues todo esto de comprender mejor la tecnología, la divulgación, los temas. Entonces, ¿tú cuál consideras, Octavio, que es la importancia justamente de que exista una divulgación del internet, de la tecnología, pero para justamente esta comunidad, ¿no? La iberoamericana? Pues el tiempo es bien relativo, ¿no? Y es uno de los hallazgos maravillosos de Einstein. Y quizá en un mismo paisaje temporal tú crees que las cosas se resuelven de la misma manera y no. Puede ser que el tiempo en determinadas latitudes esté congestionado, esté obstruido, esté dispuesto hacia el pasado, etcétera, ¿no? Yo creo que en América Latina estamos muy rezagados, estamos en nuestro tiempo en la reflexión comunicológica. Las ideologías, la visión ideológica de la comunicación nos ha mantenido terriblemente atados y rezagados. Hay N cantidad de elogios desmedidos a la Escuela Latinoamericana de Comunicación que se hizo en la resistencia, más bien que se resistió en un momento dado la interpretación de la complejidad de los tiempos y a la perspectiva sistémica de la comunicación, a entender dentro de la teoría general de sistemas la posible contribución de la información en la comunicología. Y ello nos ha pasado factura, una factura fuerte. En la medida en que poco a poco nos apartemos de estas visiones ideológicas de la comunicación, nos centremos en una mirada interdisciplinaria donde insertemos la comunicación, la comunicología en el concierto complejo de las ciencias, con la física, con las matemáticas, con la química, no únicamente en la certidumbre de las ciencias sociales vas a tener un desarrollo notable. En Estados Unidos, en algunas facultades de comunicación las han reubicado para instalarlas cerca de las ingenierías y las ciencias computacionales. En cambio, pues hay facultades aquí en México facultades de comunicación que dependen del área de derecho, de recursos humanos, de administración, de contabilidad, cosas así de abominables. Entonces, pues imagínate qué posibilidades de diálogo interdisciplinario puedes tener desde esta perspectiva, ¿no? Y la otra. Ojalá que cambien las cosas. Sí, el rezago siempre, yo creo que siempre ha sido un tema muy constante y justamente es lo que es parte de lo que proponía Farina. Un saludo a Farina, Héctor Claudio Farina, que están todas estas áreas disciplinares, por ejemplo en casos como el Centro Universitario de la Ciénega, que es donde estamos, al menos Farina y yo. Están estos investigadores en tantas áreas como la física, la química, la comunicación, pero no hay un diálogo entre disciplinas, ¿no? Y que justamente está, como dices tú, por este rezago de que se sigue creyendo aún que cada disciplina debe estar pues casi que por su lado. Y al menos es parte de lo que intentan en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que una amiga me platicaba que mayormente no son periodistas porque son personas que hacen investigaciones en varias áreas y que buscan que un periodista o periodista les apoyen para que sus temas pues puedan llegar a más personas, ¿no? Que no está esta cuestión de buscar, como dices justamente, que haya este intercambio interdisciplinar. Y pues bueno, junto a esto, ahora sí vámonos como tal cual la divulgación y la comunicación. ¿Cuáles son los temas que hay en tendencia justamente en todo este contexto que tenemos iberoamericano y por qué son? O sea, me imagino que entre ellos está
toda esta cuestión que hablas de incluir la comunicología, la comunicación dentro de estas áreas. Pero ¿cuáles son en sí los temas que se están divulgando? Esa sería pues en una perspectiva más académica, ¿no? En una menos académica periodística son los mismos fenómenos cotidianos, ¿no? Pero no los gadgets, sino, por ejemplo, las contradicciones o el impacto de las Big Tech en la vida cotidiana de millones de personas en el mundo. Yo tengo una columna en el Universal y es básicamente de lo que publico, de cómo en un momento dado Mark Zuckerberg decreta el fin de la era de las redes sociodigitales, el inicio de los tiempos del metaverso, de su metaverso, aun cuando desde 2003, por ejemplo, Second Life y otras empresas ya desarrollaban ambientes propios de un metaverso, ¿no? Y lo interesante es todas las implicaciones que tiene. A mí, por ejemplo, de los colegas que veo que hablan de temas de tecnopolítica, le dan mayor peso a la política, a lo legal, que en un momento dado a lo humano y lo social, en términos generales. Están más preocupados por la grilla política de las tecnologías, ¿no? Como tal, y no en un momento dado las implicaciones en el imaginario estrictamente comunicológico, social o cultural, el impacto cultural de estas tecnologías, ¿no? Entonces, son dos perspectivas distintas, pero te reflejan en un momento dado también el estado real de la divulgación científica en materia de nuevas tecnologías, internet y economía de datos que vivimos en el país, ¿no? Donde buena parte de la gente que escribe en prensa habla sobre gadgets, y te digo, y de fenómenos políticos, ¿no? Fundamentalmente, pero no se pone en un momento dado a analizar los efectos que tienen, que puede reportar positivos y negativos la introducción de determinada tecnología en nuestras sociedades, que es lo que creo yo hacer por la mirada medio ecologista, finalmente que he tratado de seguir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues mucha alfabetización digital, ¿no? Que implica desde la primaria, desde niños programadores en el kinder hasta periodistas que te pueden hablar de algo más que no sean gadgets. Es el sí, justo ahora que hablas del metaverso, yo también recuerdo, pues en aquel 2003 yo tenía 5 años, a mí me tocó conocerlo después, pero sí se hablaba mucho de Second Life, y que justamente cuando haces reflexión, incluso vuelves a esto que dices de la política, ¿no? O sea, ahora por ser Mark Zuckerberg quien ha propuesto esto, que básicamente no es muy distinto a un servidor de un MMORPG, se habla de que es una revolución, ¿no? Del internet. Cuando existía Second Life, existía, por ejemplo, aunque tiene una temática más de fantasía, World of Warcraft, ¿no? Que es justamente este gran servidor, esta gran plaza, donde básicamente personas de todo el mundo en los servidores se unían para hacer, pues ahí el juego, como tiene más esta línea de ser un videojuego, toda esta cuestión de enfrentarse a personajes no jugables, los NPCs, pero a su manera era una forma de metaverso, ¿no? Porque tú dentro de esto eres un personaje, tú lo personalizas y básicamente es contar tu propia historia a través de los elementos que tiene el juego. Que acá, pues, lo que tiene el metaverso es que justamente, pues, cruza con esta idea, pues, esta tendencia nueva de los NFTs, por ejemplo, ¿no? De estas cosas como el cripto, la blockchain, y que justo por ser Mark Zuckerberg, pues, se habla, ¿no? De un metaverso. Y igual también sí está muy preocupante que cuando entras a tecnología solamente ves personas hablando de el teléfono más nuevo, ¿no? La computadora más nueva, los gadgets, cuando pues
se está hablando dentro del cómputo cuántico y lo que hay más allá, ¿no? Que no todo es, este es el procesador más rápido, no, es como de lo que se está logrando con las computadoras hoy en día, que hay computadoras que básicamente pueden predecir cómo va a ser la actividad meteorológica de un país entero durante años. Es algo de lo que pocas veces se habla, ¿no? O sea, es esa nota que de repente te aparece, pero luego así, una entre un bombardeo de 50 notas del nuevo teléfono que presentó Apple o las novedades del nuevo smartwatch que ahora te incluye otro sensor de algo. Pues sí, mucha razón en eso, ¿no? Bueno, al menos yo lo veo como repensar qué estamos hablando dentro de las tecnologías, porque sí, yo soy un entusiasta de la tecnología y de repente sí topo no, y tienes conocimiento además de que estos temas no hablan tanto de ellos, ¿no? Nada más es como lo que sea tendencioso y casi que lo que sea bonito, ¿no? De hablar, porque pues lamentablemente los medios tienen esta visión de ¿por qué voy a hablar yo de una computadora cuántica si lo que la gente quiere saber es el nuevo iPhone? Y justamente creo que es por eso mismo de que los medios son quienes hasta cierto punto se les sigue dando esta responsabilidad educativa, los que te dicen en qué temas, qué es lo que consumes, ¿no? Y en tecnología justamente es como de, ¿te gusta la tecnología? Ah, pues toma, la nueva consola, el nuevo celular, pues, la nueva pantalla, ¿no? Y sí, la verdad sí, hay que hacer bastante trabajo en tecnología. Hay que educar a los periodistas, hay que preparar mejores generaciones de gente que no se limite a la venta de los gadgets o de los dispositivos de moda o novedad, sino que se ocupe y preocupe del impacto cultural que tienen estas tecnologías, ¿no? Sí, también ahí es como está problemático, ¿no? Porque, o sea, los medios especializados en tecnología son los que usualmente tienen este acuerdo de los grandes eventos de tecnología donde presentan nuevos gadgets, como por ejemplo el CES. Te doy una entrada, ¿no? O sea, yo el CES te doy una entrada para que estés hablando un mes entero de lo que te presentan las marcas. O yo, empresa de videojuegos, mira, tengo estos juegos, va a salir este juego y tengo unas unidades de prueba, no sé si quieres probarlo. Entonces básicamente externos te están dictando qué hablar en tecnología, ¿no? Cuando pues justamente casos como el tuyo es un ejemplo de que hay bastante tela, ¿no? En todos los ambientes y también en el contexto iberoamericano, mexicano, y que son temas que pues porque no es la tendencia, no se está, o al menos no la tendencia popular, no se están dejando ver. Así es, Master. Y bueno, con esto vamos a hablar un poco ahora sí del futuro. ¿Qué tal ves tú el futuro de la divulgación, ¿no? De tecnología, ciberespacio, en cuanto a las personas que están ahí o quienes pueden estar y sobre los temas que tú consideras que deberían estarse considerando para darle seguimiento en el futuro? Pues sí, cuarta, quinta revolución industrial, todas las tecnologías asociadas, todo lo que se está haciendo en materia de desarrollo y exploración científica, con nuevas ciencias, desde ciencia de las redes hasta evidentemente nanotecnologías, biotecnología, ingeniería genética. O sea, realmente el repertorio de nuevos reflexivos es amplísimo. Y eso es lo que deberíamos estar en un momento trabajando. También tienes el problema de que buena parte de las instituciones que sancionan la validez de la ciencia en México no les interesa, no les importa la divulgación, aunque el tipo de textos que circulan entre los santos académicos es muy reducido en su impacto, en su circulación. Se prefiere ello a la divulgación. Entonces, pues hay que sensibilizar en un momento dado a determinadas instancias que validan la calidad del trabajo científico, a reconocer la importancia de la divulgación, que podría ser muchísimo más productiva
que los textos sagrados, de los cuales se ocupan a veces como principal centro de atención y que nadie lee, cuya circulación es terriblemente endogámica, ¿no? Entonces sí hay que cambiar también ese panorama. Es complicado porque te digo, permea todas las instituciones. ¿Cuánto vale en puntos si es que te evalúan tu productividad académica con determinado tipo de indicadores? Un artículo en una revista de divulgación y en una científica. No importa que la científica nadie se ocupe de ella, pero vale más que el texto en un medio orientado fundamentalmente a la divulgación, que puede tener mayor trascendencia y visibilidad. Entonces es un panorama complicado, pero yo creo que la misma apertura y diversidad del reflexivo posible que hemos comentado, que abarca los nexos entre física, química, biología, matemáticas, comunicación y todo lo que tú quieras, todas estas revoluciones del conocimiento hacen posible que sobren temas de qué hablar y que gente de otras generaciones, quizá con menos compromisos que gente de mi generación, puedan hablar con mayor libertad de este tipo de temas y reinstalar en las credenciales de valoración de la producción científica la divulgación como un asunto prioritario. Eso es responsabilidad de ustedes, sin duda. Totalmente de acuerdo. Fíjate que me recuerda a una experiencia que tuve hace poco, en una clase justamente de pensamiento científico, de periodismo, en el que nos pedían investigar algún avance tecnológico y buscar información, ¿no? Era un poco más complejo, pero yo recuerdo que yo quería hablar de impresoras 3D y de cómo se está barajando la posibilidad de que se puedan crear órganos sintéticos, ¿no? Hay un episodio de The Good Doctor donde se da el caso, ¿no? Tienen que reconstruir a través de titanio un determinado órgano humano, una pierna, no sé. El caso es que es uno de los ejemplos así más ocurridos de cómo la televisión recupera ya el impacto de las impresoras 3D en su imaginario narrativo, ¿no? Sí. Sí, como creo que lo que se está barajando es como intentar hacer un corazón, pero cuando busqué información, no digamos en México, sino en español, pues sí topas con que no se está hablando de estos temas y como dices tú, ¿no? Nos toca ya a próximas generaciones hacer que estos temas, por ejemplo, la impresión 3D no sea solamente, mira, puedes hacer este personaje de plástico con esta, y se cargas estos planos, ¿no? Es como de que se vea que la tecnología, más allá de ser celulares y tablets, es un mundo entero y que, como justo dices, cruza, ¿no? Con otras ramas como química, la física, la misma, así que el área de la salud, ¿no? Porque ya recrear un órgano ya es algo que ya estamos hablando de otro nivel. Pues sí, concuerdo contigo de que hay que hacer una reeducación hacia temas de tecnología muy, muy urgente. Sale, maestro. Te agradezco, yo tengo que reanudar actividades, pero estoy a tus órdenes siempre y ahí platicamos. Yo espero conversar contigo para ver cómo te involucro con razón y palabra, a ver si te interesa y a ver si le quieres entrar. Sí, muy, muy encantado, la verdad, me encantaría. ¿Va? Bueno, vamos ahora a despedir y bueno, hasta aquí el episodio. Recuerda seguir a Octavio en sus redes, en Twitter como @OctavioIslas y en su página como octavioislas.com. Bueno, esto es todo por mi parte, Octavio, no sé si quieras añadir algo más. Nada, Vicente, te deseo, vas a ser un profesional súper destacado, sigue siendo la buena persona que eres, porque eres una buena persona, además, y eres una persona inquieta, un gran tecnólogo, sin duda alguna, y puedes hacer mucho bien por mucha gente. Ojalá que
el gran conocimiento que tengas y tu humildad te mantengan siempre con los pies en la tierra. Tienes mucho que dar a mucha gente y eso vale mucho. Yo lo advierto y dice Chucho que yo no me equivoco luego cuando vaticino sobre algunas personas y con quién quiero trabajar, y tú eres una persona que quiero tener cerca. Muchas gracias, Octavio. Es un honor, la verdad. Yo cuando entraste a Franca Controversia, yo la verdad encantado, admiración total, el recorrido y las temas que hablas, yo de verdad quedé muy fan y te agradezco que hayas aceptado la invitación a este pues primer programa y que espero que siga habiendo más programas y ahí seguiremos en contacto y cuando quieras colaborar en lo que necesites. Pues cuando tú me invites, Vicente, y tienes un amigo en mí, y te lo digo en serio. ¿Vale? Sí, mil gracias. Y ahí lo tienes. Yo fui Vicente Villanueva. Recuerda seguirme en mis redes, Instagram y Twitter como @VicenteAlAire. Y nos vemos en el próximo episodio. Ahora que todos los mundos y rincones de nuestro universo han recibido el mensaje, nuestro viaje conjunto aquí termina. Pero el tuyo apenas inicia. No temas a lo desconocido, que nos encontraremos tarde o temprano en otra edición de Hay que conocernos. Adiós.